Bueno, chicas y chicos, luego de haber estudiado el tema de psicoanálisis, pasamos a continuación a la resolución de la práctica dirigida, ¿ya? Esperando que, bueno, tus respuestas hayan coincidido también con las respuestas que se van a plantear a continuación, ¿ya? Bueno, el solucionario que paso a presentar corresponde a la semana número 16, el tema psicoanálisis, en que la primera pregunta nos dice lo siguiente. Hasta 1899, el vínculo de las patologías entre cuerpo y mente eran que las alteraciones de la primera generaban perturbaciones en el segundo. Sin embargo, ello cambiaría cuando una teoría propuso que la relación de estos dos fenómenos también podría ser contrarios, es decir, perturbaciones de la mente podrían generar alteraciones somáticas o corporales. Dicha teoría se denominaba, bueno, por las alternativas, ¿no?, que se nos está planteando y también, ¿no?, tomando en cuenta el año al cual se hace mención. Estamos hablando que hasta 1899 se creía que aquellas anomalías o afecciones que sufría el cuerpo afectaban, ¿no?, significativamente a la mente. Pero si hablamos de inicio del siglo XX, surge una teoría muy conocida, una teoría muy importante, la teoría psicoanalítica, que sostiene que no solo el cuerpo puede enfermar a la mente, sino que la mente puede enfermar al cuerpo, ¿ya? Y eso se demuestra con aquellas alteraciones mentales llamadas trastornos conversivos, que en esa época estaban vinculadas a la histeria conversiva, por la cual aquellos contenidos alojados en lo profundo de nuestra mente, ¿ya?, generaban o se manifestaban y se expresaban a través de un conjunto de discapacidades físicas, que podían ser sensoriales, que podían ser motoras. Entonces, según el psicoanálisis, ¿ya?, hay una serie de contenidos que están en lo más profundo de nuestra mente, que van a buscar manifestarse, y una de estas formas de manifestarse es a través de los trastornos conversivos. Entonces, la mente también puede afectar al cuerpo, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta número 1 sería avión, ¿no? A finales del siglo XIX y principio del siglo XX surgió una teoría que explica los estados psíquicos de la personalidad sana y los trastornos que ésta sufre como manifestación de fuerzas inconscientes o impulsos instintivos, afirmando que las perturbaciones de la mente, es decir, las fuerzas inconscientes, podrían generar alteraciones corporales. Dicha teoría es conocida como el psicoanálisis y tiene como fundador al médico austriaco Sigmund Freud, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta 1 sería avión. Ahora, en la pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, en febrero un muchacho se suicidó arrojándose a un tren en marcha. Esto generó reacciones diversas, como compasión entre muchas personas. En otras, la reacción fue opuesta. Un usuario del tren comentó, qué egoísta el suicida, elige acabar con su vida así, cuando hay más tránsito y nosotros terminamos perjudicados porque llegamos tarde a nuestros centros de labores. El mecanismo de defensa que se evidencia en el usuario que critica al suicida es, si recuerdas, un mecanismo de defensa es una estrategia que utiliza el yo inconsciente, según Freud, para aliviar los grados de tensión, de ansiedad que puede experimentar un sujeto por el conflicto que se genera entre las demandas y exigencias del ello, del superyo y de la realidad. Entonces, dentro de estos mecanismos encontramos a la represión, que consiste en enviar al inconsciente, en sacar de la conciencia aquella experiencia considerada como dolorosa, como perturbadora, como perjudicial, ¿no?, entre comillas, para el sujeto, ¿ya? La racionalización es el mecanismo por el cual justificamos fracasos, torpezas, limitaciones con argumentos válidos y aceptables. La proyección consiste en atribuir a otros nuestras limitaciones, nuestros defectos o nuestras falencias,
¿no? Ver en los demás aquellas cualidades negativas que poseemos. Y el desplazamiento vendría a ser el mecanismo por el cual redirigimos o canalizamos nuestros impulsos negativos hacia algo menos peligroso, menos riesgoso para nosotros. Entonces, tomando en cuenta las definiciones, ¿no?, y las características de cada uno de estos mecanismos, aquel que se expresa en una persona que manifiesta que la persona que se quitó la vida es egoísta, ¿no?, porque lo hizo en un tiempo en el que las personas tienen que llegar rápidamente a su trabajo y eso les va a generar una demanda. Entonces, está manifestando esta persona su egoísmo, ¿no?, con esa expresión. Entonces, le dice egoísta a alguien cuando el egoísta es él. Entonces, estaríamos hablando de la proyección, ¿ya? Según Freud, el inconsciente maneja una serie de acciones u operaciones que le permite aliviar la angustia que produce el conflicto entre el ello, el superyo y la realidad, denominadas mecanismos de defensa, dentro de los cuales se encuentra la proyección, que consiste en atribuir a otros individuos cualidades que le pertenecen a uno mismo. Este mecanismo se manifiesta en aquel usuario del tren que manifiesta que el suicida es un egoísta porque no considera a las demás personas, cuando en realidad el egoísta es él, ¿ya? Entonces, respuesta a la pregunta número 2, CAS, la proyección. Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta número 3, dice, el dicho, cuídate de las aguas mansas que de las bravas me cuido yo, hace referencia a que muchas personas pueden parecer bondadosas, muy buenas, pero en el fondo ser muy perversas, ¿no?, malignas. Entonces, ello es porque el buen comportamiento es en realidad una de sus deseos inconscientes. Aquí nuevamente encontramos un enunciado que se vincula con los mecanismos de defensa, ¿no? Y eso lo podemos notar por las alternativas que se nos propone. Entonces, la sublimación es un mecanismo de defensa por el cual se busca satisfacer aquellos impulsos inaceptables con actividades socialmente valoradas, ¿no?, o aceptadas. ¿Ya? Aquí no estamos viendo una persona que busque satisfacer un impulso con una actividad socialmente aceptada. La formación reactiva consiste en hacer lo contrario, ¿no?, o mostrar comportamientos o cualidades contrarias a las que pensamos o sentimos, ¿ya? De ahí que este mecanismo estaría relacionado directamente con el enunciado, porque dice que el buen comportamiento en realidad podría ser, ¿ya?, una formación reactiva de sus deseos inconscientes. Una persona que se muestra bondadosa cuando en realidad es perversa, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de la formación reactiva, ya que el desplazamiento es redirigir, ¿no?, nuestros impulsos inadecuados hacia algo menos peligroso para nosotros, y la represión, enviar al inconsciente u olvidar experiencias perturbadoras y dolorosas. Entonces, otro mecanismo de defensa propuesto por el psicoanálisis es la formación reactiva, que consiste en presentar la emoción o el comportamiento opuesto a aquellos que se mantienen en realidad y que son inaceptables para la persona. ¿Ya? Introducción a la psiquiatría de Sainsbury, que vendría a ser el libro del cual se ha extraído esta pequeña definición. ¿Ya? Una persona como mecanismo de defensa muestra un comportamiento opuesto al que realmente posee o de pronto como piensa, como se siente. ¿Ya? Bueno, esta imagen refleja justamente ese mecanismo de defensa, ¿no? A veces esa expresión de una imagen vale más que 1000 palabras evidenciaría justo eso, ¿no? O la hipocresía, decían algunos chicos, ¿no?, relacionados a la formación reactiva. Muy bien, pregunta 4 entonces. En la pregunta 4 dice, Eduardo escucha que su novia le dice al despedirse, no quisiera que te vayas. Entonces su mente entra en un conflicto sobre qué quiere decir ella. Por un lado piensa, qué dulce, quiere seguir platicando. Pero luego otra parte de sí le dice, está insinuando que pasemos la noche juntos.
Estas dudas le hacen titubear en cómo proceder, si decirle que podrían mensajearse el resto del día o invitarla a ir a un hotel. Al final decide contestarle yo también. Sobre ello, ¿es correcto afirmar? A. La primera interpretación del mensaje es orientada por el ello. La primera interpretación del mensaje es, qué dulce, quiere seguir platicando, ¿no? Entonces, el pensar que es dulce, que quiere seguir platicando, que quiere seguir estableciendo una conversación, ¿no? Un diálogo, estará orientada por el ello. Recuerda que el ello es el agente que está regido por el principio del placer, que busca satisfacer necesidades, demandas, sin tomar en cuenta el entorno, que suele mostrarse egoísta, ¿no? Entonces, en este caso, no evidenciaría, ¿no? Digamos que orientación del ello. Podríamos decir más una orientación del yo, probablemente del agente realista, ¿no? Del agente lógico, racional, ¿no? Entonces, la alternativa A, utilizando aquí las herramientas de esta plataforma, sería considerado incorrecto, ¿ya? Ahora, la alternativa B. El ello le inclina a hacerle una propuesta de ir al hotel, ¿no? Entonces, esa propuesta de ir al hotel, ¿ya? Para poder así satisfacer sus deseos, sus instintos, en todo caso sexuales, sí podría estar orientado por el ello, ¿no? Por el agente instintivo, libidinal, ¿no? Por el agente que está regido por el principio del placer. Entonces, podríamos decir que esta sería la respuesta. Ahora, en la alternativa C dice el yo o ego no ha intervenido en su actuar. Bueno, descartamos esa alternativa porque sí hay participación del yo o del ego cuando al final decide contestarle. Recuerda que el yo o el ego es el agente que tiene la última palabra y decide qué se hace o qué no se hace. Y la alternativa D dice el principio del deber y censura gobierna exclusivamente su aparato psíquico. No, pues aquí vamos a ver participación de los tres agentes. Del ello, la participación del yo, ¿no? E incluso podríamos de manera implícita ver la manifestación de su superior, ¿no? Ya, pero principalmente del yo y del ego. Entonces, el principio del deber y la censura gobierna exclusivamente su aparato psíquico, no. Ya habría también, digamos que participación y gobierno o influencia de los otros agentes. Entonces, tomando en cuenta ello, diríamos que la respuesta a la pregunta número 4 sería barco. ¿Es así? Claro, recuerda que la expresión de la novia de Eduardo hace que éste dude entre proponerle mensajearse el resto del día, que estaría influenciado por su yo, ¿no? O invitarla a un hotel influenciado por su ello, ¿ya? De ahí que barco sería la respuesta correcta. Muy bien, haces tu captura de pantalla y me das un segundito para borrar estas anotaciones que tengo aquí, de lo contrario van a salir en la siguiente diapositiva. Muy bien, continuamos entonces. En la pregunta número 5 nos dice, Keila es una muchacha muy impulsiva, ¿ya? Es bastante espontánea. Cuando se enfurece, tiende a levantar la voz y a hacer rabietas. Lo mismo que si a alguien le gusta, busca platicar y tener contacto físico con esa persona. Sobre ello, indique la afirmación correcta. 1. Su actuar es influenciado por las demandas del ego, ¿ya? El ser impulsiva, el enfurecerse rápidamente, levantar la voz, el hacer rabietas, el buscar tener contacto físico, cuando a alguien le gusta, ¿será influenciado por el ego o por el yo? No, ¿no es así? Eso sería incorrecto, ¿ya? Y eso lo podemos fundamentar aquí con la resolución. ¿Ya? El ego influiría para que actúe de forma razonable y orientada por la situación real que afronta, porque recuerda que el ego es el agente realista. ¿Ya? Ahora,
¿El super yo predomina en su estructura psíquica? Aquí estará predominando el agente moralizador, el que ejerce la censura, ¿no? El que contiene los valores, las normas morales. No, incorrecto también. ¿Ya? Incorrecto. Ya que si predominara el super yo, tendría un comportamiento moralista. Sin embargo, ella es impulsiva. ¿Ya? Ahora, ¿es posible que Keila desarrolle una fuerte neurosis debido a que no puede contener sus impulsos? Es posible, sí, es probable que se dé por ahí una neurosis debido a digamos que las tendencias, ¿no? que hay y que pueden haber afectado, ¿no? a su yo o su ego, ¿ya? Por ende, generar por ahí, ¿ya? algún desorden o alguna afección, ¿no? en su personalidad. Se puede que Keila desarrolle un temor a las tendencias de su ello, pues el ello ha roto con las defensas creadas por el ego, ¿no? Y en la alternativa número 4 dice que Keila usa el mecanismo de defensa de la represión. Este enunciado sería incorrecto, porque si utilizara la represión como mecanismo de defensa, tendría que olvidar, ¿no? o enviar al inconsciente aquella experiencia perturbadora, frustrante o negativa, ¿no? Entonces, la represión consiste en sacar de la conciencia las ideas, sentimientos o deseos amenazantes o vergonzosos. Y eso no se evidencia aquí. Por el contrario, aquí hay una manifestación de estos contenidos inconscientes. Entonces, la respuesta correcta sería dado, ¿no? Solo la 3 sería la afirmación correcta. Muy bien. Puedes hacer tu captura de pantalla para pasar a la siguiente pregunta. Mientras tanto, voy borrando por aquí las anotaciones. Muy bien. Pregunta 6. Señale las expresiones del inconsciente y elija la secuencia de enunciados correctos. Recuerda que el inconsciente es el almacén de aquellos contenidos que son inaccesibles, ¿no? al plano consciente, pero que van a buscar la forma de expresarse o manifestarse. Dentro de estas manifestaciones del inconsciente encontramos a los trastornos conversivos, ¿no? que vienen a ser aquellas alteraciones, aquellos trastornos propiamente neuróticos, eh, por los cuales se convierte o se transforma un contenido inconsciente en una discapacidad física o en algún problema que pueda afectar corporalmente al sujeto, como por ejemplo parálisis, alergia, ceguera, sordera y otros males, ¿no? que son llamados psicosomatizaciones, ¿no? Somato, cuerpo, psico, mental. Entonces, son manifestaciones mentales que se expresan con ciertas dolencias o problemas corporales del inconsciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la alternativa 1 sería correcta. ¿Ya? En el caso de que la ceguera, sordera o alergias no tengan una causa orgánica, según el psicoanálisis, podría ser síntomas conversivos o psicosomatizaciones. ¿Ya? Entonces, la primera alternativa correcta. La segunda, ¿el error o equivocación intencional es una de sus manifestaciones? O sea, una manifestación del inconsciente viene a ser el error o equivocación intencional. No. En todo caso, sería un error o una equivocación sin intención, porque recuerda que los contenidos que están alojados en el inconsciente se van a expresar y se van a manifestar de forma involuntaria, sobre la que el sujeto no ejerce un control intencional. Entonces, la alternativa 2 sería incorrecto, ya que los actos fallidos, las parapraxias que vienen a ser errores o equivocaciones, se llevan a cabo sin que exista intención de la persona que las comete. Alternativa 3. El chiste se condensa e interpreta a través de algunos mecanismos de defensa. Otra manifestación o expresión del inconsciente viene a ser el humor, ¿no? O los chistes, ¿ya? Con los cuales se podrían estar manifestando también algunos contenidos, ¿no?
alojados en el inconsciente. Entonces podrían condensarse e interpretarse a través de algunos mecanismos de defensa. Para Freud existe una relación entre el chiste y el inconsciente al condensar de forma sustitutiva una frase. ¿Ya? Y finalmente las imágenes oníricas, ¿no? Los sueños son una radiografía de nuestro inconsciente. Esa afirmación sería correcta. Freud consideraba que parte del inconsciente estaba siempre activo a través de los sueños y que los sueños expresan los principios funcionales del inconsciente. Para Freud, los sueños vienen a ser la vía regia para acceder al inconsciente. Bueno, él sostuvo que los sueños son un reflejo alucinatorio de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Muy bien, entonces la respuesta en la pregunta 6 sería casa, ¿no? 1, 3 y 4. Bien, captura de pantalla para pasar a la pregunta número 7. En la pregunta 7 dice sobre el psicoanálisis, indique la afirmación correcta. 1. ¿Fue iniciada por el médico austriaco Sigmund Freud? Ese primer enunciado sería correcto, ya que, bueno, si bien es cierto al inicio tuvo la colaboración de Joseph Breuer, este no estuvo de acuerdo con algunas propuestas por Freud, lo que hizo que dejara, ¿no? de apoyarlo en su desarrollo teórico, incluso se distanciaron, ¿no? por algunas ideas o conceptos que tenía Freud, ¿no? ¿Ya? Entonces, es así como Freud va a dar inicio, ¿no? por sí mismo al psicoanálisis, pero teniendo como antecedentes una serie de condiciones y situaciones que ya hemos visto durante la clase. ¿Ya? Entonces, la alternativa 1 es correcta. La alternativa 2, el psicoanálisis comienza con el análisis de caso de neurosis histérica. Ese enunciado también es correcto. ¿Ya? Uno de estos casos de neurosis histéricas más estudiados, ¿no? Dentro del sistema llamado psicoanálisis fue el de Berta Pappenheim, Berta Pappenheim, o conocida simplemente como Fräulein Anna O, ¿no? Quien padecía de neurosis conversiva, de histeria conversiva, como se le diagnosticó en esa época, permitió que se tenga una idea de lo que involucran, ¿no? estos contenidos alojados en el consciente y cómo se manifestaban. La alternativa 3. En un inicio, Freud cree que la histeria solo ataca a la población femenina. Por el contrario, ¿no? Los otros psiquiatras, los otros médicos que trataban ese tipo de alteración llamado histeria, creían que era un mal que le daba solo a las mujeres, ¿no? De ahí justamente el concepto histeria, que proviene de hysteris, que significa útero. Sin embargo, Freud ya fue uno de los teóricos que propuso la existencia de histeria también en varones, ¿no? Pero no hablaríamos de histeria porque los varones no tienen útero. Hablaríamos de el trastorno conversivo, que también se daría ya en varones, no solo ataca a las mujeres. Y finalmente, Freud afirma que psicoanalizarse no llevará a la felicidad, pero nos dará luces para saber cómo enfrentar las perturbaciones de la vida psíquica, ¿no? Lo que es conocido como el pesimismo, ¿ya? O sea, el recibir un tratamiento psicoanalítico no nos va a llevar a ser felices, pero sí nos va a permitir entender y saber cómo enfrentar aquellas perturbaciones que podrían afectar nuestra mente, ¿no? Por ende, correcta sería el enunciado. Correcto sería el enunciado número 4. Recuerda que en Freud hay un determinismo, ¿no? Que considera que las experiencias sexuales infantiles van a ser determinantes en el actuar del sujeto en un futuro, ¿ya? Y que la psicoterapia solo va a ayudar a enfrentar los conflictos infantiles que se hayan tenido, ¿no? Inicialmente. Muy bien. Clave entonces en la pregunta 7 sería barco. Y finalmente en la pregunta 8, chicos. Mientras la estructura psíquica de él es producto de la herencia biológica, él es heredero de las prohibiciones parentales y sociales.
Bueno, como nos está hablando de estructura psíquica, se nos viene a la mente los agentes mentales, las fuerzas mentales, ¿no? Que son tres: ello, yo y superyo. Ahora, de los tres, solo uno es innato y los otros dos adquiridos. Entonces, si hablamos de una estructura psíquica que es producto de la herencia biológica, es decir, innato, ya regido por el principio del placer, que contiene los instintos eróticos y tanáticos, que es egoísta, irracional, amoral, ese es el ello o id, ¿ya? Mientras que la estructura psíquica, que es heredera de las prohibiciones parentales, de las normas, de las reglas, de los comportamientos sociales adecuados, ese vendría a ser el super yo, o también llamado super ego, ¿no? Entonces, de ahí que la respuesta correcta en la pregunta número 8 sería dado. Recuerda que para el psicoanálisis el ello es una instancia psíquica innata, instintiva, equivalente a una energía que tiende a controlar a nuestra mente. El id está gobernado por el principio del placer y los procesos primarios del pensamiento. ¿Ya? Este agente induce a la persona a buscar alivio inmediato a la atención cada vez que ésta se presenta. Ahora, la atención surge cuando las necesidades se activan y se reduce cuando son satisfechas. Sin embargo, el superyo está constituido por las normas morales interiorizadas con la finalidad tácita de reducir la influencia de las pulsiones que se orientarían hacia la búsqueda del placer. El superego es el representante moral o cultural dentro de la personalidad. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con respecto al psicoanálisis y la resolución de la práctica dirigida. Muchas gracias por su atención. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad.